Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida. José María Yerdi Fernández de Barrena, gerente de Nasubinsa, la Sociedad Pública Navarra de Suelo y Vivienda. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Se va a volver a inflar la burbuja inmobiliaria? Bueno, todo depende de qué políticas se practiquen, ¿no? Si efectivamente volviésemos a los años 2008-2009, en la que efectivamente se producía por encima verdaderamente de la demanda real que tenía la sociedad, se pone el acento nuevamente no en el derecho ciudadano a una vivienda, sino realmente en una actividad económica como cualquier otra, y buscamos el negocio de una actividad como esta, pues evidentemente volveremos a caer en los mismos problemas, ¿no? ¿Se percibe desde la sociedad pública la preocupación en la gente? Porque preocupada está. Hay datos, ahora vamos a repasar algunos, pero... yo creo que la gente está preocupada porque no obtiene esa vivienda que necesita, ¿no? Y de hecho los datos del censo que nosotros mismos gestionamos desde Nasubinsa, de demandantes de vivienda tanto en alquiler como compra, pero especialmente en alquiler, en este caso en Navarra, va creciendo año a año, ¿no? Y por lo tanto esa es una preocupación que está ahí y que nos tiene que obligar a tomar decisiones que traten de responder a esa demanda. Es una encuesta muy reciente, apenas tiene 2 días, de NC Report, que dice que más de la mitad de los españoles teme esa nueva burbuja inmobiliaria, y hay un dato que es un poco más alto, que llega casi al 80%, que critica que el precio de la vivienda se ha disparado. ¿Es real que se ha disparado? ¿O a qué estamos llamando disparar? Bueno, yo creo que esto es distinto dependiendo de unas comunidades y otras, ¿no? Prácticamente el 30 y pico % de la demanda de vivienda que se produce en el conjunto del Estado, de las transmisiones que se producen por demandas de extranjeros residentes en la comunidad, y lógicamente tienen mucho que ver con zonas con un atractivo turístico. El precio creciente de los alquileres se ha ligado, pues en capitales como Madrid, como Barcelona, etcétera, precisamente a un impulso, a un crecimiento de la actividad turística que ha hecho que se salga del mercado ordinario el precio de estas viviendas, ¿no? En otras comunidades en las que no hay esa tensión tan importante, pues lógicamente esto no incide de esta manera, y yo creo que en Navarra en este sentido es así, y de hecho en los últimos 2 años el precio del módulo de la vivienda de protección oficial, los 2 años, 2017 y 2016, ha disminuido, ¿no? Es verdad que en Madrid las cosas se están poniendo muy feas en cuanto al alquiler, sobre todo por esa amenaza que es real de apartamentos tipo Airbnb o los apartamentos de Booking. En Navarra hay también el reflejo de que hay algo naciendo ahí. Bueno, en Navarra tenemos efectivamente los alojamientos turísticos en el mundo rural, pero están muy diversificados en cuanto a su propiedad y muy ligados en general a vecinos y vecinas de la propia localidad, de las propias localidades rurales. Y en el caso de Pamplona hay un número hoy en día reducido todavía de este tipo de productos, ¿no? Claro, luego me toca hacerle la pregunta del millón, que seguramente que muchos de nuestros espectadores y espectadoras se estarán haciendo, muchos de ellos, o algunos hemos pasado ya por esto. ¿Alquiler o compra? ¿Qué consejo se puede dar a día de hoy aquí en Navarra?
Bueno, yo creo que sobre todo lo que hay que tener en cuenta es, en primer lugar, la capacidad económica que uno tiene, ¿no? Yo creo que todos los informes, datos que existen al respecto, lo que te dicen es que uno no debería gastar más de un 30% de sus ingresos, no debería destinarlo al impacto que tiene la vivienda en su sueldo, ¿no? Lógicamente, esto hace que en una situación en la que pues la población joven tiene unos sueldos relativamente bajos o en muchos casos mileuristas, pues su capacidad lógicamente de gastos se reduce y por lo tanto pues no les queda sino otro recurso que ir al alquiler, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que en el caso de Navarra existen unas ayudas al alquiler desde el 25 al 90% en función de las rentas que se tiene, pues evidentemente en estos casos pues el alquiler es la salida. En un momento en el que además las situaciones de separaciones, de movilidad en el trabajo que hacen que mi trabajo ya no sea para toda la vida, sino que efectivamente hoy trabajo en Pamplona, pero mañana puedo tener que bajar a Tudela o cambiar de comunidad, pues me dicen que la compra de una vivienda es una decisión muy seria y por lo tanto, por eso, yo creo que por todas estas razones, la coyuntura económica, el nivel de los salarios, la demanda creciente de búsqueda de emancipación de los jóvenes, etcétera, hace que en este momento la demanda que tenemos en este momento en esta sociedad crezca en cuanto a la vivienda en alquiler, ¿no? Alguno que haya escuchado esto de que no se aconsejaron del 30% del sueldo se le han debido poner los pelos de punta, porque es verdad que una letra de 500 euros, estamos hablando de tener un sueldo neto mensual de 1.800 como poco, ¿no? Efectivamente. Entonces, este es un recurso muy importante el que estás hipotecando de tu retribución y además del gasto en la vivienda, pues lógicamente, pues dependiendo del número de personas que conformen esa unidad familiar, pues el gasto lógicamente de esa persona o de esa familia, pues en otros conceptos es muy importante, ¿no? Ha dicho también que para el alquiler hay ayudas que van del 25% al 90%. ¿Dirigido a qué tipo de población? Bueno, a población en general que está en unos determinados niveles de renta. El aspecto fundamental en este sentido es el nivel de renta. ¿Quién se queda fuera de estas ayudas? Bueno, pues quienes tienen por encima de 30 y muchos mil euros. Euros ¿no? brutos al año. Euros brutos al año. Nosotros en este momento, incluso dentro de lo que es la política propiamente de vivienda de Nasubinsa, pero esta es una ayuda que lógicamente se presta a cualquier inquilino que esté en ese régimen. Nosotros disponemos de 900 viviendas prácticamente propias y 500 de alquiler, de lo que llamamos la bolsa de alquiler, de particulares que nos ceden sus viviendas. Además, este número de viviendas de la bolsa de alquiler se ha incrementado estos 2 últimos años y podemos decir que prácticamente más del 50% de los ingresos que se derivan de esos alquileres provienen de ayudas públicas. Por lo tanto, son familias y personas que tienen unos niveles de renta pues bajos. Vamos a poner el caso que se mantiene ese nivel de ingresos. ¿Hasta cuánto tiempo puede estar esa familia o esa persona o esa pareja en esa vivienda? En esa vivienda. Los contratos que se formalizan con las familias son de 5 años, prorrogables, de 5 en 5. Siempre la ayuda se revisa anualmente en la medida en que efectivamente se mantengan las condiciones. El alquiler es por un periodo de 5 años, la ayuda se revisa anualmente y si las condiciones económicas cambian, pues lógicamente uno pues, ve incrementada su subvención o reducida o incluso desaparecida, ¿no? Hay mucha gente que diga, bueno, sí, venga, yo me animo a vivir de alquiler, incluso supero los 30 y pico mil euros, ya no tengo derecho a esas ayudas, a esa financiación, la que sea.
pero me tengo que ir moviendo de piso en piso. Ese no es otro problema, que muchas veces hay muchos contratos que no tienen una vigilancia de alguna manera para dar estabilidad también a las familias, y puede uno verse obligado a tener que comprar porque, oye, es que yo no me quiero mover de aquí porque estoy bien, tengo el colegio cerca, tengo el trabajo cerca. Efectivamente, bueno, la ley de contratos lo que habla es de 3 años de duración de los contratos. Nosotros, precisamente en línea con lo que comentas, planteamos contratos de 5 años para que la gente considere incluso que esa vivienda es parte de ella misma, claro. Su relación con ese entorno sea lo mejor posible, y al final todos salimos beneficiados. También él va a hacer un esfuerzo de mantenimiento de la misma mayor, y lógicamente también de cara a esas viviendas, también las nuestras, pero especialmente aquellos particulares que dejan su vivienda a Nasubinsa para que la gestione, que podrían en el mercado libre obtener un precio mayor del que obtienen de Nasubinsa, pues evidentemente pues lo hacen porque tienen una seguridad y porque efectivamente saben que cuando se devuelvan esa vivienda va a estar en condiciones, ha cobrado todos los meses desde el principio hasta el final, etcétera, ¿no? ¿Qué le parece lo que se está haciendo también ya en muchas ciudades, que es primero vigilar y después penar a los propietarios de viviendas que están desocupadas y que no se les da ningún uso? Yo creo que efectivamente, frente a modelos anteriores en los que efectivamente la política de vivienda era construir, ocupar más suelos no urbanizables y construir viviendas, yo creo que en este momento todo el mundo entiende que lo razonable es, en primer lugar, rehabilitar, adaptar las viviendas viejas, que hay mucha vivienda que se ha construido hace más de 50 años, incluso 100 años, que necesitan adaptarse para cumplir con los niveles de calidad de vida que hoy se tiene. Por lo tanto, la política de rehabilitación tiene que ser la primera estrategia que hay que seguir antes de ir a una vivienda nueva, ¿no? Y en ese sentido, pues efectivamente, yo creo que trabajos como los que se están haciendo ahora mismo en La Chantrea, o se hicieron en su momento en Lourdes Renove, en Tudela, de renovación de fachadas, envolventes, reduciendo los costos económicos de los consumos energéticos, mejorando ese nivel de calidad de vida, son fundamentales en este momento, y ese tiene que ser el camino, ¿no? Poner el acento en la rehabilitación y en la recuperación del patrimonio que existe actualmente. Hablan ustedes de urbanismo más compacto cuando se dirige hacia la rehabilitación de los edificios. ¿Hasta dónde quieren llegar? Bueno, cuando hablamos de urbanismo más compacto nos referimos a, en primer lugar, atender y rehabilitar, recuperar esas viviendas, esos edificios que existen, pero también plantear los desarrollos que necesita la ciudad, porque evidentemente con eso no basta, hay que crecer en determinados ámbitos. Entendemos que ese crecimiento natural se debe realizar a partir de la propia existencia de la ciudad, de los barrios, etcétera. El modelo de crear nuevos enclaves de población fuera de estos cascos urbanos, que fue un modelo que se ha extendido en años anteriores, nos parece un mal modelo, porque implica un gasto excesivo muy por encima de las necesidades reales, y en muchas ocasiones, bueno, fueron fruto, quizás lógicamente en su momento, de la propia situación de burbuja que existía, de crecimiento de vivienda, pero no para la demanda, sino fruto de esa actividad de negocio inmobiliario que existía, segunda, tercera vivienda, etcétera. Prácticamente había muchas personas, ¿no?, que compraban su vivienda y veían cómo se revalorizaba y la vendían prácticamente sin terminar la vivienda para obtener... En fin, esa realidad, ese crecimiento nos lleva a plantear urbanizaciones que efectivamente no tienen sentido en sí mismo y cuyos costos de urbanización hacen absolutamente inviable ese futuro y esa realidad de viviendas, ¿no? Pero habremos aprendido del error, es decir, esto, si vuelve a la burbuja inmobiliaria que todos andamos mirando de reojo a esta realidad, ¿se puede hacer algo para que
estas situaciones, no sé. Bueno, hay que cambiar ese sistema. Claro, es decir, hay muchos que dicen, no, es que esto es la oferta y la demanda. O sea, si yo tengo varios que se quieren gastar 90 y hay otros tantos que se quieren gastar 70, evidentemente... Bueno, yo creo que la propia situación de crisis y cómo ha ido evolucionando en este sentido, ¿no? Ha hecho que muchas de las promotoras, constructoras, precisamente hayan dejado la actividad, se han quedado fuera de ese mercado precisamente pues porque se entró en esa burbuja, en esa pelota que cada vez se iba haciendo más grande y al final el resultado de ese proceso pues es el que fue, ¿no? Yo creo que en este momento todos hemos aprendido, administraciones, constructores, promotores, y creo que eso es más difícil que se produzca. Sin embargo, leía esta semana pasada que efectivamente a nivel del conjunto del Estado se hablaba de la necesidad del entorno de 150.000 viviendas nuevas al año. Las transacciones, las compraventas que se producen son muchas más, pero la mayoría de ellas, un 70% de las transacciones que se hacen son de vivienda de segunda mano. La vivienda nueva podría moverse en el entorno de los 150.000 y realmente se planteaba en este informe que realmente no hay capacidad de producir ese número de viviendas nuevas porque solamente hay financiación, habría financiación bancaria para entre 60 y 70.000 viviendas. Por lo tanto, yo creo que a todo el mundo, a todos los agentes que intervienen en esta materia, una cierta sensación de lucidez se les ha quedado en esos procesos y espero sinceramente que no se repita nuevamente. ¿Hay lista de espera en el alquiler protegido? ¿Hay lista de espera en la VPO? Se ha invertido la situación. Hace unos años había mucha más gente que demandaba vivienda en compra y menos en alquiler. Hoy en día es al revés, hay 1.100 personas que demandan vivienda en compraventa y 6.000 en régimen de alquiler y por lo tanto tenemos que ser capaces de dar respuesta a esa demanda, ¿no? Durante los últimos 30 años, desde Vinsa, que era una de las sociedades que hoy en día integran a Subinsa, se promovieron 800 y pico viviendas, un 14% más o menos de la producción de viviendas que se realizó en estos 30 años fue en régimen de alquiler y un 86% en compraventa, cerca de 8.000 viviendas aproximadamente. En este momento la sociedad Nasubinsa ya, por criterio del Consejo de Administración, por indicación del Gobierno, ha invertido esa situación y la mayor parte de la producción de vivienda que hacemos es en régimen de alquiler. De hecho, en este momento estamos en pleno proceso, hemos adjudicado e iniciado ya obras de alquiler de 4 promociones, 185 viviendas. Esta semana hemos adjudicado la redacción de proyectos a otras 280 viviendas y antes de finalizar el año esperamos concluir el proceso de adjudicación de otras 60 viviendas. Ese es el camino que hoy en día los demandantes de vivienda en el censo de demandantes de vivienda nos plantean, ¿no? Pues ahora hay 6.000 solicitudes y los 6.000 están a la espera. Los 6.000 no están, o sea, hay 6.000 solicitudes de vivienda, lo cual no quiere decir que no tengan vivienda. Están en viviendas compartiéndolas, por ejemplo, con sus padres, compartiéndolas con otros familiares, están en viviendas que desearían cambiar de ubicación, pues porque pues el centro formativo de sus alumnos o por la zona que... Hay mucha gente que efectivamente está demandando viviendas y vivienda en alquiler. Pero quiero decir que si yo ahora diera el perfil de poder solicitarlo, tendría todas estas personas por delante. Bueno, lo que se hace es valorar se valora tu perfil, tu renta, tu unidad familiar, una serie de conceptos. Y eso te va colocando. Y eso te coloca en la lista y cuando se hacen promociones se tira de la lista y efectivamente pues tienes más suerte y te llega a ti o no, ¿no? ¿Y en vivienda por compra? Porque recuerdo que hace unos años, me acabo de acordar, no he buscado ese dato, pero recuerdo que en la zona de la Ribera, en Tudela, había un montón de pisos vacíos que se habían construido en VPO y no había demanda. Fíjate, en el año 2015, cuando yo asumo a finales del año 2015 la gerencia de Nasubinsa, nosotros teníamos 86 viviendas en alquiler en Tudela y no estaban ocupadas al 100%.
Había en lista 300 personas demandantes de vivienda en alquiler, se ofrecían esas viviendas, por las razones que fueran, esto no se llenaban. Hoy en día tenemos esas 86 viviendas. La bolsa de alquiler privada, a partir de las ayudas que se plantearon en el 2016 y 2017, se ha incrementado de manera importante en Tudela, con otras 12 viviendas. Están llenas, están ocupadas al 100% y nos obligan a tomar con urgencia medidas de desarrollo de vivienda en alquiler en este terreno, ¿no? Y lo que decías de la compra, nos encontramos en este momento con 1000 personas que están apuntadas en el censo, pero sin embargo cuando un promotor particular o Nasubinsa en su caso hace una promoción de vivienda en compraventa, normalmente se pasa toda la lista y el promotor tiene que ir al mercado libre para completar esa promoción. Con las personas, así como en el alquiler, lógicamente con las personas que están inscritas se completan las promociones de alquiler que salen, las de compraventa se repasa toda la lista de compraventa, no se completan las promociones y tiene que ir el promotor ya a ofrecer esas viviendas fuera del censo. ¿Y qué hacemos con los servicios que quedan alrededor de las urbanizaciones de VPO, de las construcciones VPO? En el sector Ardoy y en Cizur Mayor se quejan de la poca actividad que se ha creado alrededor de esas viviendas, en el Soto de Lezcairu también. Este es uno de los problemas que tiene, pues efectivamente, crecimientos no compactos que decíamos, ¿no? Efectivamente se generan núcleos residenciales que son dormitorios realmente, que no participan ni del espíritu ni de las condiciones de vida de un pueblo, de un barrio que ya tiene su propia vida, que tiene sus agentes sociales activos en ese territorio, sus servicios, sus tiendas, etcétera, sus locales. Lógicamente, dar el salto a ese otro modelo en el que pues construyes más alejado, completamente nuevo, donde no hay servicios prácticamente, no hay actividad económica, pues hace que efectivamente ese proceso de integración, de integración del propio vecino con esa realidad y conexión con el resto sea muchísimo mayor, ¿no? Yo creo que tenemos que tratar, efectivamente, por eso decía antes, de desarrollar esas políticas de crecimiento más compacto, más cercano al alma de las ciudades y de los pueblos, ¿no? Nos quedan 4 minutos de entrevista y vamos a ver si somos capaces de hablar de 4 temas más distintos, porque esto de Nasubinsa es muy complejo y tiene también hay una sociedad pública en la que hay que hablar también de una edificación eficiente, hay que hablar también de otro tipo de cuestiones más modernas, lo pongo un poco entre comillas, pero es la realidad. Hay un concepto con el que nos estamos empezando a familiarizar, como es el Passive House. Y de hecho también podemos ir al barrio de Lezcairu para hablar de ello. ¿Esto es real? ¿Esto va a ser el futuro? ¿Es ya el futuro? ¿No? Eso es ya el futuro y de hecho yo creo que Navarra es en este momento un ejemplo ante el conjunto del Estado, dentro del conjunto del Estado. Primero por la promoción privada que ahí se ha materializado y se está desarrollando, prácticamente está culminada por un promotor de aquí y además construida por un constructor de aquí de Navarra con una gran experiencia en esta materia. En segundo lugar, nosotros desde Nasubinsa el compromiso que asumimos no es solo dar respuesta a las necesidades de vivienda en alquiler, sino hacerlo en las mejores condiciones, porque todo el mundo tiene derecho efectivamente a vivir en las mejores condiciones. Y en ese sentido nuestras viviendas van a ser edificios de consumo casi nulo, que además vamos a certificar Passive House, porque ha sido también uno de los requisitos y uno de los requisitos que hemos tenido que cumplir para poder obtener la financiación del Banco Europeo de Inversiones, que nos financiará el 50% de esas viviendas. Evidentemente es un salto cualitativo muy importante, porque una vivienda construida hace 15 años, una vivienda de 80 metros cuadrados, consume al año unos 900 euros de consumo energético, calefacción, agua caliente. Una vivienda pasiva,
una vivienda de consumo casi nulo, pues va a consumir 100 y pico euros. Y en un momento en el que hablábamos antes de los niveles de renta, la pobreza energética, nos encontramos con gente que vive en viviendas que no enciende la calefacción aún teniéndola porque no tiene dinero para hacer frente a ese gasto, ¿no? El hacerlo desde la administración, en este caso, antes incluso de la implantación y del requerimiento que tiene la Directiva Europea 2010, pues va a hacer que estas familias, estas 500 y pico familias que van a venir a nuestras viviendas, efectivamente estén en unas condiciones mejores desde el punto de vista de salud, porque evidentemente se nota esto, y en segundo lugar también más eficientes y menos costosas, ¿no? Señora Yerdi, ¿cómo andamos de suelo industrial en Navarra? ¿Hay suelo para urbanizar y llenarlo de empresas, que es otro de los objetivos también de este gobierno, claro, que se genere empleo? Que se genere empleo, pues efectivamente, bueno, tenemos suelo en el conjunto de Navarra, a veces tenemos demasiado suelo en zonas donde no hay demanda y poco suelo donde sí la hay. Y pues es cierto que también en los años estos de la crisis económica, pues prácticamente se produjo un parón muy importante de la actividad y del desarrollo de nuevos proyectos, ¿no? Yo hoy en este momento puedo decir que efectivamente ha cambiado el demandante de suelo industrial. Hace unos años Nasuinsa, la empresa que desarrollaba el suelo industrial, las demandas que tenían normalmente eran de empresas de entre 5, 6.000, 7.000 metros cuadrados. Hoy en día, en este momento, las promociones que estamos intentando impulsar con las empresas se mueven en parcelas mayores, de 25, 30.000, 15.000, 50.000 metros cuadrados, etcétera. Y se nota un dinamismo en ese sentido mayor. Evidentemente, yo creo que en la comarca de Pamplona, por ejemplo, tenemos que ser capaces de habilitar suelo para responder a las demandas que existen. Hay zonas de Navarra que están cubiertas adecuadamente y otras en las que tenemos que hacer esfuerzos, y en eso estamos, ¿no? ¿Y qué hacemos con la ciudad agroalimentaria de Tudela, hablando de suelo industrial, hablando de empresas y hablando de futuro? ¿Funciona o no funciona? Bueno, yo creo que está funcionando. De hecho, estos últimos años el crecimiento de empresas que se han instalado en el polígono así lo indican. Yo creo que en ese sentido hay que reconocer que el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Navarra de sanear la situación de la CAT ha permitido que este año 2017, por primera vez desde el 2008, tengamos beneficios en la sociedad, aportando 42 millones de euros desde diciembre del 2015 hasta diciembre de 2017. Esto nos permite afrontar nuevas inversiones en naves, que es lo que prácticamente en este momento tenemos cubierto al 100%. Con nuestros propios recursos. Yo creo que, por otro lado, los servicios energéticos que se prestan como valor añadido no es un polígono más, es un polígono agroalimentario, y además las empresas que se instalan tienen unos servicios energéticos que hacen más competitiva su actividad económica. Bueno, pues yo creo que esa es una buena apuesta, que estamos, yo creo que trabajando bien con el sector y con las empresas que se dirigen a nosotros. Hay un equipo humano trabajando allí pues que está haciéndolo bien, sinceramente, y al que reconozco el esfuerzo y el trabajo que están realizando. Y tenemos además capacidad de seguir creciendo, porque a nivel de parcelas industriales la ocupación alcanza únicamente el 38%. Eso es positivo, pero eso también indica que tenemos una capacidad de acogida importante, y también este año 2017 lo ha sido en parcelas industriales frente a lo que fue en el año 2016 o 2015, en el que no hubo implantaciones industriales en este terreno. Yo creo que la CAT es una apuesta importante que se hizo en su momento. La que ha realizado el Gobierno de Navarra en este momento, afrontando ese endeudamiento, nos permite mirar autónomamente el futuro. Y yo creo que el camino es ese, ¿no? A ver si podemos ir dentro de poco a hacer un programa a la ciudad agroalimentaria de Tudela y lo contamos todo desde aquí. Muy bien. Muchísimas gracias, José María Yerdi Fernández de Barrena, director gerente de Nasuinsa, por su tiempo. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.
Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida.